Hola, bienvenidos a De qué se habla a las 7. Gracias por conectarse con nosotros por Señal Colombia y el streaming de rtvcnoticias.com. Hoy hablamos de 3 temas que son noticia en el país. Empezamos con un análisis sobre los graves disturbios y el incendio al Palacio de Justicia del municipio de Tuluá. También hablaremos sobre la encuesta de la Cámara de Comercio que muestra el impacto de la coyuntura social y de orden público en las empresas del país. Y para finalizar, veremos cómo avanza el plan de vacunación en diferentes ciudades de Colombia. Comenzamos. Hechos, datos, cifras y personajes que nos dan de qué hablar. Y comenzamos por la crítica situación que vive Tuluá en el Valle del Cauca, porque hoy el municipio amaneció en medio de la zozobra y también la preocupación debido a los disturbios que se presentaron durante la noche de ayer en el área urbana. La población vivió una noche de miedo y también de caos debido a los enfrentamientos entre manifestantes y la fuerza pública, choque que culminó con el incendio de la sede del Palacio de Justicia Municipal. La horrible noche. Videos mostraban el caos y el desespero de sus habitantes debido al sonido constante de armas de fuego. Este es el informe. Así amaneció Tuluá. Con la luz del día se dimensionan los daños ocasionados a sedes bancarias y establecimientos comerciales del centro del municipio, atacados por manifestantes anoche. Y es que una turba enfurecida le prendió fuego al Palacio de Justicia, que ardió en llamas. También fue atacada la Secretaría de Tránsito y otras sedes estatales. Tenemos daños a 18 entidades de comercio, teniendo en cuenta que estos daños implican los daños en ventanales, en las puertas, pero también el hurto de elementos, hurto calificado y agravado. A una máquina de los bomberos de Tuluá se le impidió el paso para extinguir las llamas provocadas en las sedes gubernamentales. Encapuchados también la emprendieron contra un almacén de motos, sacaron los vehículos y los quemaron en la calle. 25 de mayo 7, están haciendo disparos, tío. Durante los desórdenes se escucharon disparos. Un joven resultó herido, fue llevado a un centro asistencial donde murió. El cuerpo sin vida que llega a un centro asistencial, cuando se identifica ya por parte del Cuerpo Técnico de Investigación Criminal, se trata del joven Camilo Andrés Arango, de 18 años, estudiante. El alcalde de Tuluá rechazó los actos vandálicos que atemorizaron al resto de la población. Personas sin amor, sin respeto por la ciudad y por los demás, ha vandalizado la ciudad, ha causado daño a la infraestructura de tránsito como semáforos y señales. Entre tanto, anoche en la vía Panamericana, la policía se enfrentó con un grupo de manifestantes que taponaba la vía desde Jamundí hacia Popayán. Hubo disturbios. Para conocer los detalles de la crítica situación que se vivió ayer en Tuluá, nos acompaña hoy Azarías Hincapié, comandante de bomberos del municipio. Comandante, buenas noches y bienvenido a De qué se habla a las 7. Cuéntenos cómo empezó el incendio en la sede del Palacio de Justicia de Tuluá. Bueno, en la ubicación del cuerpo de bomberos queda en el centro de la ciudad. Hubo un enfrentamiento entre manifestantes y las autoridades. Dentro de ese enfrentamiento, pues lo que normalmente acontece desde el lanzamiento de las tanquetas, gas lacrimógenas, todo lo que se puede ver afectado, nosotros quedamos en la mitad como de esa actividad y en algún momento vemos el inicio de un incendio en el Palacio de Justicia. Esto lo que hace es que pues nosotros no podemos salir por directrices a nivel nacional de hacer atenciones de emergencia si no tenemos no podemos brindarle la seguridad a nuestro personal. A medida que fue avanzando, pues los incendios tienen como un ciclo y ya él cogió ventaja porque la edificación es una edificación ya antigua, que los techos de madera y el material combustible pues generaron como una intensidad donde ya nosotros tuvimos que por la comunidad ya ahí en la puerta pues obstaculizando y no dejándonos pasar que nos permitieran ellos poder acceder a las edificaciones aledañas para poder hacer control y prevención, porque era casi que imposible poder llegar al sitio con esa situación que se nos presentó. Ya en eso lo que hacemos nosotros es tratar de salvaguardar la vida, que es lo que nosotros prima para la comunidad, y pues hacemos las labores ya posteriores a que hay tranquilidad para poder nosotros actuar y tener la seguridad y ya
hacer el control de ese incendio. Sí, comandante, ustedes realizaron posteriormente una inspección para evaluar los daños que dejó este incendio en el palacio. ¿Encontraron daños estructurales? El Palacio de Justicia del municipio de Tuluá tiene dos áreas, ¿no? Como dos bloques. El bloque norte, que fue el que se vio afectado, donde estaba el archivo, y tal vez por información pues, de lo que se hizo en la evaluación ya, casi un 95% afectado con un daño total desde la cubierta totalmente quemada y quedaron pues, los muros externos, que fue lo que quedó en pie, y ya la parte de archivo que también con ya el mismo personal pues perteneciente a ellos, que son los que terminan como ya evaluar el daño ya a nivel de contenido de esa estructura. Comandante, mire, hasta el momento, ¿hay algún indicio quizás de quiénes podrían haber sido los responsables de estos actos, de este incendio? No podrían decirte eso porque yo consideraría pues que en la eventualidad de lo que está pasando el incidente no entenderíamos nosotros cómo se produjo ni qué lo habría causado. Solo sabemos que hubo el enfrentamiento, las explosiones pues, que aparecen siempre en estas actividades que han estado pasando en el país y infortunadamente la afectación de esta edificación. Comandante, ustedes no han logrado entonces establecer, según lo que le estoy escuchando, con qué se produjo este incendio. ¿Fue con gasolina, con explosivos, con qué? No podría decirlo porque en este momento hay un proceso que tiene que hacer de investigación con la fiscalía para poder detectar qué pudo haber sido la causa. Sería ya imprudente uno decir qué lo ocasionó sin tener ya un conocimiento de los resultados ya de una investigación. Comandante, el grupo de bomberos ha sido víctima de violencia en medio de estos días de movilizaciones en este municipio del Valle del Cauca. Usted decía que no podían llegar porque aún existían algunos desmanes en la zona y no llegaron casi que a tiempo a atender este incendio por, obviamente, preservar la integridad de sus hombres. Pero en días anteriores y ese mismo día ayer, ¿ustedes han sido atacados por parte de las personas que se están manifestando en este municipio? No, señor. Yo creo que ha habido, de alguna manera, y eso es lo que procuramos que hagan con todos los organismos de socorro y con los cuerpos de bomberos a nivel nacional. Nosotros tuvimos el respeto de parte y parte para poder actuar hasta donde era el alcance de nosotros. Yo creo que eso sí fue algo que se hizo, que se respetó como organismos de socorro, pero pues también tenemos de algunos incidentes que no ha pasado, pero a nosotros sí hay que reconocer que respetaron la integridad de las unidades y de nuestros equipos. Sí, comandante, ¿cómo ha sido para ustedes trabajar en medio de esta situación de paro nacional que se han presentado en los últimos días? Ya usted nos dice que afortunadamente no han sido agredidos de ninguna manera, pero ¿cómo ha sido ese trabajo en estos días tan difíciles y tan duros para diferentes instituciones? Para ustedes, ¿cómo fue? Bueno, en el caso de Tuluá, pues nosotros seguimos atendiendo las emergencias y ya por recomendaciones nosotros como organismo, nosotros hacemos un tema que tiene que ver con seguridad humana. No somos pues gente del orden ni otra cosa, pero sí lo que procuramos es que nos permitan cuando hay una atención, porque puede haber afectación de vidas y de bienes, y prima eso y que nos permitan a nosotros hacer la labor de nosotros. Que es la extinción de incendios, tal vez si tenemos alguna situación de rescate o una atención con algún incidente con material peligroso que se pueda presentar. Y es que por favor sigan haciendo el comportamiento que los bomberos podamos hacer la labor nuestra. Azarías Hincapié, muchísimas gracias por el contacto con De Qué se habla a las 7, comandante de bomberos del municipio de Tuluá y en el Valle del Cauca. Muchas gracias. Con mucho gusto a ustedes. A esta hora nos conectamos con Jairo Libreros, profesor de la Universidad Externado, experto en política y seguridad, para analizar estos graves hechos de orden público que se presentaron ayer en la noche en Tuluá. Jairo, buenas noches, bienvenido a De Qué se habla a las 7. Mire, ¿es posible que haya grupos terroristas detrás de lo que sucedió ayer con el Palacio de Justicia en Tuluá? Daniela, buenas noches. Sin lugar a dudas hay actores terroristas, pero particularmente son actos de terror que tienen un origen eminentemente narco.
Hay que tener en cuenta que lo que está ocurriendo entre Buga y Tuluá no solamente afecta estratégicamente al país, sino que los acontecimientos del Palacio de Justicia de Tuluá lo que buscan son dos cosas. De un lado, amedrentar a los funcionarios o a los servidores judiciales que manejan procesos penales relacionados con tráfico de armas, narcotráfico y de manera particular con la titulación de tierras que son fruto de actividades delincuenciales. Y desde ese punto de vista estamos frente a un acto terrorista que genera zozobra en todo el departamento. Jairo, ¿qué historia de criminalidad, usted ya nos venía dando algunas luces, hay en esta zona del país y cómo puede estar relacionada con la infiltración, por ejemplo, a movilizaciones sociales de las últimas semanas, no solamente en Tuluá, sino ahí muy cerca en Buga y también en Cali, en todo el Valle del Cauca? José, muy buenas noches. Creo que la narración o por lo menos la conducción del relato de lo que hemos visto durante estos casi 30 días gira en torno de dos factores que son determinantes. De un lado, la presencia de actividades del narcotráfico vinculadas con tres fuentes: carteles de la droga internacionales de bandera mexicana, y hablo de manera particular de Sinaloa, que tiene presencia en el Valle del Cauca, en Cauca y en el departamento de Nariño. También hay presencia del ELN, que tiene unos corredores estratégicos que le permiten no solamente traer droga que ya ha sido procesada, sino especialmente recibir como pago por cuenta de esa droga armas. Y en tercer lugar están las disidencias de la FARC. Hay una presencia pequeña pero importante en el ámbito urbano de estos tres departamentos, en aproximadamente 19 a 20 municipios de las disidencias al mando de Iván Márquez, pero una presencia rural mucho más sólida, importante por parte de las disidencias de la FARC, pero cuyo titular que las conduce es Gentil Duarte. Mire, ¿cómo interpretar la quema a estas instituciones de la justicia? Porque no solamente fue ayer en Tuluá, también sucedió con la Casa de Justicia en Huila. Entonces, y allí se sabe pues que hay varios documentos, pruebas y diferentes documentos, como ya lo mencionaba. Entonces, ¿cómo interpretar esa situación? Como un desafío al Estado. Es un desafío que lo que busca, de un lado, lo decíamos en un comienzo, amedrentar a todos los servidores judiciales que tengan la osadía, en términos de estos bandidos, de judicializarlos, de llevarlos a la cárcel, de quitarles sus bienes que son de origen espurio, y de manera particular es un desafío a la sociedad donde les dice: si la justicia no es capaz de protegerse a sí misma, tengo la capacidad de manera particular el arrojo como bandido de destruir el Palacio de Justicia. Espere, sociedad, lo que le puede pasar a ustedes si se interponen entre mis actos delictivos y de manera particular se atreven a judicializarme. Es un mensaje de zozobra, de miedo propio de la definición del terrorismo. El gran problema es que el desafío es directamente al Estado. Jairo, para usted como analista, ¿qué soluciones propone para que este caos termine y sobre todo para velar por los derechos tanto de los que participan de las marchas pacíficas, porque las hay en diferentes puntos de nuestro país, así como los derechos de quienes deciden no participar en la protesta y además necesitan movilizarse y trabajar? ¿Qué hacer? Yo creo que hay una herramienta de estrategias. Ninguna de ellas es una herramienta mágica o que nos va a solucionar este problema de un día para otro. José, tengamos en cuenta el antecedente social. Colombia es el tercer país más inequitativo del mundo, y no lo dicen unidades de estudio de derecha, de centro, de izquierda, lo dice el Banco Mundial. Desde ese punto de vista, en materia de diálogo social, de protesta pacífica, se requiere buscar un mecanismo y de manera especial una respuesta de política pública ante el clamor de importantes sectores de la sociedad que buscan mejorar sus condiciones de vida. Estamos hablando de más de 600 municipios que han salido a las calles a ocupar el espacio público para presentar sus consignas y sus reclamos sociales. La única herramienta que tenemos para ese tema es el diálogo y el compromiso del Estado, que está muy lento en sus respuestas de seguridad y de política social. En segundo lugar, hay que fortalecer la inteligencia policial. Es inconcebible que la inteligencia de la policía y en cierta medida de las fuerzas militares no tuviera la capacidad de prever y por lo menos anticiparse a que el corredor entre Buga y Tuluá no solamente limita la capacidad del Valle del Cauca, sino que deja por el suelo la capacidad estratégica para recibir recursos y productos que vienen del exterior y entran por el puerto principal de Colombia, que es Buenaventura, al resto del país. Y en segundo lugar, el 42% aproximadamente de las mercancías que son producidas en Colombia salen por esa misma ruta.
todo el mundo lo tiene claro, hasta los bandidos, pero ellos fueron los que se tomaron esa vía y las vías aledañas impidiendo la reacción y la respuesta rápida del Estado. Necesitamos fortalecer nuevamente la policía, necesitamos fortalecer la inteligencia, necesitamos fortalecer a las fuerzas militares, no para que cometan abusos, no para que tengan funciones que no les correspondan, sino de manera particular para que sepan entender los movimientos del crimen organizado y darnos respuestas anticipadas y precisas para que esto no vuelva a ocurrir. Hablando con muchos periodistas internacionales, periodistas colombianos que además están radicados en los Estados Unidos, ellos afirman que sienten que llega solamente una parte de la historia de lo que está ocurriendo en nuestro país. ¿Usted cuál cree que debería ser la estrategia internacional del gobierno colombiano para intentar que esa otra información llegue de igual manera a los organismos internacionales? Yo creo que es una sola, abrir las fuentes y permitir que todos los medios de comunicación y los organismos de derechos humanos que estén interesados en la protección y en la promoción de los derechos humanos estén en Colombia. Hace muy pocas horas hubo un cambio en la toma de decisiones por parte del gobierno nacional por cuenta de la visita de la canciller, vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, y dijo que le abría las puertas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esa es una buena iniciativa, por lo menos rectificaron el camino porque hace 2 días decían todo lo contrario. Y en materia de los medios de comunicación es necesario traerlos que conozcan la situación, bajo ningún presupuesto pretender ejercer algún tipo de acción directa o indirecta en materia de censura. Creo que en Colombia no estamos abriendo de la mejor manera posible las fuentes, los permisos y los accesos para que los medios de comunicación cumplan con su función, que es la veracidad y la imparcialidad al momento de informar. En eso se ha equivocado la Casa de Nariño. Doctor Libreros, mire, pues cada día la situación de orden público es peor en todos los municipios, en todas las regiones del país. Dada estas circunstancias, ¿usted cree que es necesario que se decrete el estado de conmoción interior? Daniela, yo no creo que sea necesario por 2 motivos. En primer lugar, porque no se cumplen los requisitos. La Corte Constitucional en más de 37 sentencias ha sido claro en 2 cosas. La primera, es necesario decretar el estado de conmoción interior por cuestiones que alteren el orden público única y exclusivamente si estamos hablando de actos violentos que sorprendieron al Estado, que el Estado no sabía que se iban a presentar y que no existe una estela estadística que permita entender que fue un cambio abrupto. Los temas relacionados con el vandalismo asociado, no directamente, pero sí de forma indirecta con la protesta social, no son nuevos. Es más, los 2 últimos acontecimientos que datan del 9, 10 y 11 de septiembre del año 2020 y de los días 18, 19, 20, 21 y 22 de noviembre del año 2019 son casi exactos lo que está ocurriendo en estos momentos. Creo que sería un golpe muy fuerte para la administración Duque que lo decrete y la Corte Constitucional se lo niegue. Y en segundo lugar, no hay una sola herramienta que no se pueda utilizar en estos momentos. Cuando usted decreta el estado de conmoción interior, lo que busca es tener unas herramientas diferentes a las ordinarias para solucionar los problemas y los efectos que produce ese estado de alteración del orden público. Este asunto solamente se puede solucionar con herramientas de policía. Usted no puede meter a las fuerzas militares a trabajar en este tema. Está prohibido por la Constitución colombiana y por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Yo no le veo que tenga eficacia alguna herramienta propia de los estados de conmoción interior. Pensaría algo diferente. Yo creo que para solucionar este tema preferiría que se dictara la emergencia social y económica para facilitar la respuesta de política pública y demostrarle a los colombianos que tenemos la capacidad como Estado de solucionar los problemas. Entre otras cosas porque esta es una exigencia del Comité del Paro en estos 8 o 9 días donde han estado sentados en este tema exploratorio para poderse sentar a negociar. Esa fue una de las exigencias, que no se decretara este estado de conmoción. Muchas gracias, Jairo Libreros, es un gusto poder escuchar su análisis aquí en De Qué se habla a las 7, experto en política y también en seguridad. Muy amable. José, Daniela, muchas gracias. Feliz noche. Y ahora cambiamos de tema. Un día como hoy, pero de 1923, se realizó la primera carrera de las míticas 24 horas de Le Mans. Hablar de la cita automovilística francesa es hablar de las pruebas más importantes de resistencia, incluso una de las más importantes del deporte a motor. Y es que la fama de las 24 horas de Le Mans pues tiene una razón de ser. Cada temporada podemos ver en su pista la lucha de pilotos y máquinas contra el asfalto, el sueño realmente, el cansancio y su propio afán de superación.
Una carrera siempre memorable, sobre todo para los amantes de la velocidad. Vamos a nuestra primera pausa, pero recuerden que los leemos con el numeral Hablemos de. Y estamos en redes como @RTVC Noticias. Pausa, ya volvemos. Muchas gracias por conectarse con nosotros de nuevo en ¿De qué se habla a las 7? Por continuar. Hoy queremos celebrar el cumpleaños de uno de los futbolistas colombianos que más nos ha emocionado, que más nos ha hecho sentir la camiseta, hasta el punto de ponernos a bailar cada gol y también cada gambeta que hace alrededor del mundo además. Juan Guillermo Cuadrado. Pues esta figura de la Juventus que celebra sus 33 años aprovechó su aniversario para exponer su libro que tiene como nombre principal su apellido. Esperamos que lo celebre con triunfos también en la próxima fecha de la eliminatoria al Mundial de Qatar. La situación que viven los empresarios del país por cuenta del paro nacional y los bloqueos es realmente crítica. Los más afectados son los micro, pequeños y medianos empresarios y los empleos que genera. Esto se evidencia en la encuesta hecha por Confecámaras sobre el efecto en las empresas de la coyuntura social y orden público, que se aplicó a 12.979 o 12.979 empresarios de las regiones de Colombia, en la que el 22,2% de los encuestados afirma que tuvo que suspender su operación, mientras que el 53,4% ha operado entre el 1 y el 50% de su capacidad. Para hablar de este tema nos acompaña Nicolás Uribe, presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, y Carlos Andrés Pérez, director económico y de competitividad de la Cámara de Comercio de Cali. A los dos muchas gracias por acompañarnos en De qué se habla a las 7 y comenzamos con el doctor Nicolás Uribe. ¿Cuál es la realidad de los empresarios en nuestro país en este momento después del paro que aún continúa y además ya venía afectado por la pandemia? Doctor Nicolás. José Fernando, gracias. La verdad, la situación es verdaderamente grave. Las empresas, como usted bien lo dice, arrastraron un año largo, bastante complicado con ocasión de la pandemia, lleno de restricciones, de imposibilidades para operar, de sobrecostos, de restricciones para poder ofrecer bienes y servicios a los consumidores y para incentivar el funcionamiento de sus negocios. Y a esto se le suma un paro que ya cumple 28 días, que en la práctica ha sido bastante complicado y equivale casi que al primer mes de la pandemia, en donde había una restricción material para operar y las personas decidieron, mientras entendíamos de qué se trataba todo esto, ni comprar, ni salir, ni vender, ni desarrollar ninguna actividad económica. El porcentaje de empresas que, como usted bien lo dice, han tenido que operar con capacidades ínfimas, ni siquiera pueden a partir de estos niveles de operación costear los gastos o los costos operativos que significa su funcionamiento. Y evidentemente esto se traduce en la práctica en la incapacidad de mantener los empleos y los ingresos de las personas y sus colaboradores. Doctor Uribe, mire, pasemos de lo nacional a lo local. ¿Cuál es el panorama de operación de las empresas en Bogotá en estos momentos? La verdad es complejo. Nosotros a corte del pasado 24 de mayo tenemos ya un rezago de cerca del 7% de empresas que no han renovado, es decir, que no tienen actividad durante los primeros 5 meses del año, y un 12% respecto de nuevas empresas en relación a lo que se había visto en el año 2019. Acordémonos que, como usted bien lo decía, José Fernando, la mayoría de las empresas en nuestro país y en nuestra región son microempresas, de cerca de 450.000, alrededor de 430.000 son micro y pequeñas. Es decir, el cierre de una microempresa equivale a la ausencia de ingresos para una familia, para una persona o para un grupo familiar. Y en consecuencia esto se traduce en mayor pobreza en un entorno que ya es suficientemente grave. Bogotá, con el 15% de la población, está añadiendo 1 de cada 3 nuevos pobres y 1 de cada 3 nuevos desempleados a las cifras del país. Y lamentablemente vemos cómo, por cuenta y con ocasión de las dificultades económicas por las que hemos atravesado, hoy la ciudad, en un 27% de los jóvenes que tiene nuestra población en Bogotá,
ni trabajan ni estudian. Estamos hablando de cerca de 585.000 jóvenes para los cuales es necesario construir oportunidades, y esto solo se logra a través de incentivar la iniciativa privada, el ahorro, la inversión y el funcionamiento empresarial en condiciones de normalidad. Sí, doctor Uribe, mire, los pequeños empresarios, como ya lo decíamos, son los que reciben un mayor golpe porque suelen ser, digamos, personas que han tenido que obtener los recursos económicos para sus negocios con esfuerzos realmente inimaginables, deudas y demás. ¿Qué estrategias ha implementado la Cámara de Comercio de Bogotá, por lo menos, para apoyarlos en estos momentos tan críticos donde seguramente pues, no han podido cumplir con sus obligaciones financieras? Muchísimas. La Cámara de Comercio de Bogotá tiene al servicio de los empresarios cerca de 700 tipos de servicio diverso. Desde la persona que llega a nuestras puertas y levanta la mano diciendo que tiene una idea que quiere convertir en empresa, hasta las necesidades de las grandes empresas para transformar su modelo de negocio. Para las microempresas particularmente, yo quisiera hablar de un programa que es el programa CREAR, un programa de acceso al crédito en donde la Cámara de Comercio ha puesto 10.000 millones de pesos y hemos logrado apalancar, gracias a Bancoldex y el Fondo Nacional de Garantías, una línea de crédito de 136.000 millones de pesos a su disposición, que no solamente es una línea de crédito, sino es un proceso de acompañamiento y fortalecimiento empresarial para acceder a liquidez a través de diferentes mecanismos y garantizar no solamente que puedan obtener los recursos, sino que también puedan garantizar que el funcionamiento de su negocio les permita generar el retorno de esta inversión para que puedan también pagar el crédito. Doctor Uribe, mire, puntualmente en Bogotá la alcaldesa habló de una reapertura económica a partir del 8 de junio. ¿Cómo reciben ustedes eso y qué saben, qué detalles tienen sobre cómo va a ser esta reapertura? Haremos el día de mañana una reunión con la alcaldesa, el secretario de Salud y la Secretaría de Desarrollo, con la intención de conocer en profundidad cuál es el plan y qué tipo de restricciones que hoy existen se van a levantar para garantizar la apertura de la economía. La verdad es que por más subsidios, programas, planes y proyectos que uno se invente a nivel nacional, departamental o distrital, nada sustituye las necesidades que tiene la economía de poder abrir, de poder desencaletar la demanda, de poder garantizar apertura en horas y con aforos y eliminar las restricciones que impiden operar en condiciones de normalidad. Pues doctor Nicolás Uribe, presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, muchas gracias por sumarse a nuestra conversación aquí en De Qué se habla a las 7. Muchas gracias y que tengan buena noche. Nos conectamos ahora con Carlos Andrés Pérez, director económico y de competitividad de la Cámara de Comercio de Cali. Gracias por acompañarnos en De Qué se habla a las 7. Doctor Pérez, ¿cuál es la realidad de los empresarios en este momento en Cali? Daniela, José Fernando, muchas gracias por la invitación. La situación es crítica, preocupante, angustiante, sobre todo para los micro y pequeños empresarios que en este momento, debido a las dificultades que tienen para operar en Cali y en el Valle del Cauca, en muchos casos están tomando la decisión de cerrar sus empresas definitivamente y en otros casos ya tomando la decisión de despedir o finalizar los contratos de muchos de sus trabajadores. Llevamos ya casi un mes en esta coyuntura extraña para la ciudad y para el departamento, y la afectación que está teniendo el tejido empresarial es verdaderamente impactante. A este ritmo, con la velocidad en que está sucediendo, se puede catalogar como más grande, más preocupante que lo que ocurrió el año pasado por cuenta de la pandemia. Hay que separar dos cosas, la protesta social legítima versus el vandalismo y los actos violentos que se están registrando en la capital del Valle, al igual que los bloqueos. Muchos jóvenes catalogados como ninis, que ni estudian ni trabajan, están siendo parte de esta gran movilización en el Valle del Cauca. En todo este tiempo, doctor Pérez, ¿ustedes qué han pensado en cómo poder reactivar esa economía, pero además incluirlos a ellos? Eso es verdad, y la realidad que estamos enfrentando en el caso de Cali y el Valle del Cauca es un aumento considerable en la tasa de pobreza y en la tasa de desempleo por cuenta de primero por cuenta de la pandemia, y pues ahora por cuenta de los bloqueos y las afectaciones de orden público. Hay que entender la naturaleza y las causas de por qué esto sucedió, entender un poco, bastante, el contexto en el cual se encuentra Cali y el Valle del Cauca para poder dar respuesta a esa necesidad. Primero, la magnitud
o la necesidad manifiesta es angustiante. En este momento más del 20% de los caleños, que es el dato disponible, les reporta al DANE no estar consumiendo las tres comidas diarias. Esa cifra se aumentó, hace un año era el 97%, los que decían que sí estaban comiendo 3 veces al día, ahora más del 20% dice que no lo hace. Ahí hay una situación de urgencia, de hambre, que debe ser atendida de manera urgente, tanto por las entidades de gobierno nacional, departamental y municipal, y también por las empresas y sus fundaciones empresariales que podrían hacer algo en ese frente. En el otro, que es el del desempleo juvenil, pues bien, nosotros tenemos un contexto especial, y es que tenemos la estructura productiva más diversificada y sofisticada del país. Eso es, según el Consejo Privado de Competitividad y la Universidad del Rosario, en el ranking de competitividad departamental, ubican al Valle del Cauca como el departamento con esa estructura productiva más diversificada y sofisticada. Pero al mismo tiempo, entre los departamentos que son evaluados en este mismo ranking por el Consejo Privado de Competitividad, aparecemos en la última posición entre todos los departamentos evaluados, en temas de calidad y cobertura de educación a nivel media y básica. Entonces tenemos ese gran contraste, un sistema productivo en general conformado por micro, pequeñas y medianas empresas y grandes también, muy sofisticado, pero con un sistema de formación para el trabajo bastante deficiente que contrasta con las demandas de esa estructura productiva sofisticada. Desde la Cámara, ¿cómo los están apoyando? ¿Cómo los están ayudando para poder lograr de alguna manera salir de esto? Porque lo vimos también en las cifras de Confecámaras, pues son bastantes ya las empresas que han tenido que cerrar casi que a un 50% su operación e incluso cerrarla en su totalidad. Entonces, ¿cómo están ustedes aportando en esta, digamos, evitando que esta crisis sea más fuerte para los pequeños empresarios? Hay una situación que es angustiante, y es que muchas empresas no pueden operar. Es decir, el hecho de que la empresa esté cerrada y que no pueda los trabajadores o las materias primas llegar a la empresa, pues pone en riesgo la operación total de la compañía. Entonces, en esos casos, el mensaje de urgencia es el levantamiento de estas obstrucciones a la movilidad, tanto en la ciudad como en el departamento, porque muchas de esas empresas es imposible que operen en estas condiciones, muchas. ¿Qué hacer con ellas? Entonces, primero, hemos tenido una maratón de asesorías orientándolas sobre cómo hacer reclamaciones sobre las afectaciones que hayan podido haber tenido sobre su infraestructura, si es que han sido vandalizadas o han tenido alguna pérdida sustancial por cuenta de las afectaciones de orden público. Muchas empresas tenían estos seguros o los han tenido siempre y no tenían claro cómo hacer los trámites de reclamación ante las entidades aseguradoras. Los estamos asegurando en ese frente. Otros necesitan hacer reestructuraciones de su organización, y para eso también necesitan asesorías de tipo jurídico y estratégico, y en ese campo también ya estamos trabajando con muchas empresas, especialmente micro y pequeñas, en este frente. Muchas empresas nos han manifestado su preocupación de mediano y largo plazo, también para poder encontrar operadores de carga o consolidadores de carga que les permitan seguir atendiendo los mercados más importantes para ellos, que son Bogotá, Medellín y el eje cafetero desde el Valle del Cauca. Bueno, pues Carlos Andrés Pérez, director económico y de competitividad de la Cámara de Comercio de Cali, muchas gracias por darnos estos minutos para hablar del panorama de las empresas en la ciudad. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Hoy también hablamos de música y queremos recordar a dos de los más grandes exponentes del vallenato en el mundo, Rafael Escalona y Diomedes Díaz. Un día como hoy nacieron estos dos juglares de nuestro folclore. Escalona en el año 1927 y Diomedes en 1957. Por eso, Daniela, queremos recordarlos con una canción que Diomedes Díaz compuso en honor al maestro Rafael Escalona, llamada Señor Maestro. Recuerdos vallenatos que a la gran mayoría de colombianos nos rememoran fiestas y además celebraciones inolvidables. Escuchemos un poquito. Hacemos una pequeña pausa, Daniela. Pero ya regresamos, no se desconecte. Gracias por
por seguir conectados con nosotros. Una de las más grandes actrices colombianas de todos los tiempos está hoy de cumpleaños, Consuelo Luzardo. Consuelo estudió actuación desde que tenía 14 años en la Escuela Nacional de Arte Dramático. Me encanta su trabajo, a pesar de su formación en el teatro, pues que se inició con La Casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca, pues optó por empezar a aparecer en series de televisión como La Mujer en el Espejo, La Mujer del Presidente, Momposina, Caballo Viejo, Los Cuervos, entre muchas otras. Un enorme saludo de cumpleaños a la gran Consuelo Luzardo. Y cambiamos de tema porque hoy inicia la tercera etapa de vacunación para el rango de edad entre 40 y 49 años con alguna comorbilidad que fue seleccionada por el Ministerio de Salud. El plan de vacunación sigue avanzando en las diferentes ciudades del país, a pesar de las últimas semanas de paro en Colombia. Aunque la información sobre el acceso a las vacunas está abierta de la mano de los medios de comunicación y de las páginas web de las diferentes secretarías y del Ministerio de Salud, aún quedan muchas dudas sobre el proceso para su aplicación. Y a esta hora nos conectamos con Jairo Mauricio Santoyo, el secretario de Salud de Boyacá. Muchas gracias, doctor Santoyo, por estar acá con nosotros en De qué se habla a las 7. ¿Cómo va el tema de inmunización en el departamento de Boyacá? Bueno, Boyacá viene haciendo un trabajo muy juicioso alineado con el Plan Nacional de Vacunación. Son cerca de 301.000 dosis que ya hemos repartido en lo largo y ancho de la geografía boyacense en 123 municipios. De estas 301.000 dosis, cerca de 194.000 dosis son dosis para primera dosis, muy importante, y el restante son dosis que se han entregado para segundas dosis. Y esperamos que con la llegada de las nuevas aperturas de las nuevas etapas del Plan Nacional de Vacunación podamos seguir avanzando de la misma manera. Boyacá tiene cerca de un 86% ya de inmunización con primeras dosis y un 88% con segundas dosis. Entendemos que la llegada de nuevas vacunas hizo que de pronto ese porcentaje que teníamos tan cerca del 100 se bajara, porque pues llegaron nuevas dosis de vacuna recientemente, las cuales fueron recientemente distribuidas, valga la redundancia, y los municipios vienen aplicando juiciosamente los biológicos a las poblaciones que se han priorizado y se han abierto por el Plan Nacional de Vacunación. Mire, este primer balance de las etapas anteriores de vacunación, ¿qué ha cambiado? ¿Ha generado modificaciones en las cifras de infectados y de fallecidos? Hemos visto desde la epidemiología que grupos de riesgo que antes estaban sometidos, como los trabajadores de la salud, hoy en día tienen algo más de protección. Han bajado los contagios en los grupos de los trabajadores de la salud, un grupo que hace parte de la etapa 1. De hecho, las hospitalizaciones y los decesos por COVID-19 en este grupo poblacional que ya está inmunizado la mayoría con 2 dosis ha disminuido ostensiblemente, lo cual refleja que el proceso de vacunación sí tiene un efecto positivo frente a la protección del desarrollo de enfermedad grave. Y hoy pues eso lo podemos denotar en el seguimiento que hacemos en el Plan Nacional de Vacunación aquí en Boyacá. Asimismo, hemos visto que personas mayores de 80 años que se han vacunado, pues digamos, ya no tenemos la misma epidemiología frente a la edad de las personas que van a los servicios de urgencias y terminan en la UCI. Hoy son más las personas jóvenes que están llegando a las unidades de cuidado intensivo y eso nos habla que de pronto los grupos de mayor edad están un poco más protegidos con la aplicación de vacuna en Boyacá. Secretario, este departamento, gran parte de los ciudadanos que habitan en este departamento se dedican a las labores del campo. ¿Ustedes cómo están haciendo para llegar hacia esas regiones, al campo, e inmunizar a esta población? Bueno, muy cierto. Boyacá es un departamento muy rural. Son 123 municipios, uno de los departamentos con más municipios de Colombia. Nosotros tenemos una estrategia. Desde el gobierno departamental sabemos que una vez que llega la vacuna por parte del Ministerio de Salud, la tenemos que entregar de manera inmediata. Nos hemos puesto una meta y es que en más o menos 72 horas como máximo la vacuna esté distribuida a todos los municipios. Con ayuda del gobierno departamental pues llevamos las vacunas a los 123 municipios, hacemos articulación con los alcaldes y con los centros de salud. Una vez la vacuna está en los centros de salud y en los municipios, empieza todo el proceso que hemos desplegado en la microplanificación. Todos los martes nos reunimos con los alcaldes de los 123 municipios, los gerentes de los hospitales, los gerentes de los centros de salud, personería, defensoría, todos los organismos de control, a hacer evaluación y hacer, digamos, una retroalimentación para determinar las acciones de mejora.
En el municipio vienen siendo muy juiciosos los centros de salud, se hace la convocatoria para que las personas asistan y cuando se tiene que salir a la ruralidad, nuestros equipos de vacunación, digamos, lo vienen haciendo históricamente a través del PAI. El aprendizaje que tiene Boyacá con el Plan Amplio de Inmunizaciones de esquema normal, o sea, vacunas de sarampión, rubeola, tétanos, todas las otras vacunas que se aplican en el PAI, pues nos ha dado una gran apertura, perdón el término, una cancha adicional frente al proceso de vacunación que le implementamos para COVID. Boyacá es uno de los departamentos pioneros en la aplicación de biológicos del PAI y con 123 municipios y con la ruralidad que tenemos. Lo que hicimos fue coger esa experiencia que hemos aprendido a lo largo de tantos años y aplicarla para una vacuna más, que es la del COVID. Y nos ha dado muy buenos resultados, pudiendo llegar a los rincones más remotos de la geografía boyacense. De hecho, por ahí, si ustedes visitan nuestras redes sociales, van a encontrar una foto que recientemente publiqué de unos equipos de vacunación en Cuara, donde están esos gestores en salud de la población UBA, que con sus termos al hombro atraviesan montañas, ríos y llegan con las vacunas a las comunidades más alejadas, como lo hacemos en el país normal. Secretario, mire, pues la vacunación también ha generado ciertas dudas y cierta incertidumbre en algunas personas. ¿Cómo están manejando ustedes este tema? ¿Cómo están haciendo para que esas personas que no se quieren vacunar por alguna razón lo hagan? Muy importante lo que ha ocurrido con los otros grupos poblacionales. En Boyacá, repito, cerca de 300.000 vacunas que ya están distribuidas y sobre el 88% aplicadas. Esto nos habla de que más de 250.000 personas, más de 200.000 personas en Boyacá, cerca de 200.000 personas ya se han vacunado con los diferentes tipos de vacuna de Pfizer, vacuna de Sinovac y vacuna de AstraZeneca. Cero, no tenemos ningún evento adverso atribuible al proceso de vacunación. No tenemos personas que hayan muerto o hayan tenido alguna reacción alérgica severa a las vacunas. Y esto los boyacenses lo han visto, lo han entendido y por eso es que masivamente han venido asistiendo. Cumplimos con todos los protocolos, hemos hecho una gran sensibilización y comunicación a toda la ciudadanía. La mesa intersectorial que tenemos es muy fuerte, con presencia de todos los mandatarios locales, a ellos les hacemos seguimiento, los permeamos sobre el proceso de vacunación, los acompañamos y eso ha sido un éxito. Sí, brevemente, ¿cuál es la situación actual de ocupación UCI y si esta situación de paro les ha impedido avanzar, por supuesto, en esta inmunización, en este desarrollo de la vacunación en el departamento? Hoy Boyacá atraviesa su peor momento frente a la pandemia de COVID-19. Boyacá es un departamento que cuadruplicó sus unidades de cuidado intensivo, pasamos de tener 66 al inicio de esta pandemia a tener 281 el día de hoy, pero desafortunadamente 260, 264 personas es el promedio de pacientes que estamos manejando hoy en las UCI de Boyacá, con una gravedad y es que el 86% de las personas que están en UCI es por COVID-19, un crecimiento totalmente acelerado en los últimos 50 o 55 días, pasamos de tener 40 pacientes en la UCI por COVID-19 a tener cerca de 224, más del 500% de crecimiento, lo cual habla de que el contagio está siendo muy fuerte y está llevando a muchas personas a las UCIs. Hacemos todo el trabajo posible, no hemos tenido que dejar a nadie sin atender, a todos los hemos atendido y en medio de esta crisis pues se ha garantizado la atención a todos los boyacenses en cada uno de los rincones donde hemos dispuesto UCIs, que en Boyacá son varios sitios, Sobatá, Duitama, Sogamoso, Moniquirá, Chiquinquirá, Tunja y Puerto Boyacá. Bueno, pues muchas gracias Jairo Mauricio Santoyo, secretario de Salud de Boyacá, por este panorama de la situación tanto de inmunización como de ocupación de camas UCI en este departamento. Muy amable. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio. Saludamos a esta hora a Miyerlandi Torres, secretaria de Salud de Cali. Secretaria, buenas noches y bienvenida a De qué se habla a las 7. Quiero pedirle que nos dé una radiografía de cómo está el Plan Nacional de Vacunación en Cali en este momento. Bueno, hola, muy buena noche, un saludo para todos. Bueno, en la ciudad de Cali hemos vacunado ya alrededor de 300.000 personas de primeras dosis. Llevamos una cobertura en mayores de 80 años por encima del 76%, en mayores de 60 años, de 60 a 79, en un promedio del 60% de cobertura. Y ya vamos a dar inicio a la tercera etapa, como lo ha dicho el Ministerio de Salud. Hemos acordado con las diferentes entidades cómo se desarrollará, para lo cual tenemos varias estrategias, entre ellas la vacunación en los megacentros,
para lo cual a partir del día viernes vamos a implementar pico y cédula para la población mayor de 50 años, porque son más o menos 260.000 personas que están en este rango de edad, por lo cual es necesario tener una organización y evitar situaciones que puedan pues generar aglomeraciones o desorden pues en los megacentros principalmente. También vamos a dar inicio a la vacunación a los docentes del sector público y privado, del preescolar, de primaria y de bachillerato. Es una noticia muy positiva para Cali por todo lo que estamos viviendo del orden público. Creo que iniciar la presencialidad en los colegios es una prioridad para la alcaldía y para la Secretaría de Salud, así como la Secretaría de Educación, y esto es algo para lo cual hemos designado puntos exclusivos para los docentes que van a estar funcionando durante el fin de semana y sin pico y cédula para este grupo poblacional, lo cual nos permitirá en un aproximado poder vacunar alrededor de 13.000 docentes de acuerdo con lo que hemos planteado para este fin de semana. Así va más o menos la vacunación en Cali y bueno, con unos resultados de la pandemia que ya son muy positivos en cuanto a mortalidad y derivación a UCI de población vacunada. Bueno, secretaria, entendemos la agenda y por eso usted nos atiende en este momento en movimiento por las calles de la capital del Valle. Quiero preguntarle cómo se ha afectado el ritmo o si realmente ha habido un retraso en el proceso de vacunación por la situación de orden público que vive la capital del Valle en los últimos días. Bueno, sí, mira, nosotros desde el 28 de abril hemos diseñado diferentes estrategias para no pararlo. No hemos parado ni un día de vacunar en Cali. El peor de los días tuvimos 1.800 vacunas aplicadas, que bueno, en medio de todo, claramente nosotros teníamos un promedio de 8.000 vacunas día. Ahora, esos días difíciles tuvimos unas 1.800, como les menciono, en el peor de los días, pues los más afectados. Sin embargo, de acuerdo con lo que tenemos, pues nos hemos logrado recuperar rápidamente y nuestro promedio ya volvió a estar alrededor de 8.000, 9.000 vacunas aplicadas. ¿Cuál es la expectativa para esta próxima etapa y con esta nueva resolución y con lo que se emitió entre el lunes y la resolución que estamos esperando que se emita hoy a partir del Ministerio de Salud? Es que lleguemos a tener entre 13.000 y 15.000 vacunas aplicadas. Hemos llamado a las EPS que deben de hacer su esfuerzo, deben de vacunar y que deben de agendar a las personas. Algo que se ha caído, no, creo que no tanto por el paro, sino que pienso también que es una falta de compromiso que han tenido algunas EPS, se han relajado en cuanto al agendamiento y casi que le han dejado la responsabilidad de vacunar a la Secretaría y a los megacentros, por lo cual les hemos estado con ellos nuevamente diciéndoles que el agendamiento y el esfuerzo de ampliar equipos vacunadores no puede recaer solo en la Secretaría y que deben de fortalecer sus equipos. Y esperamos con la nueva apertura de megacentros, ya antes funcionaban solo 5, ahorita tenemos 13, creo que también podemos ampliar y mejorar nuestro rendimiento y más con este nuevo grupo poblacional que ya se acaba de aprobar a nivel nacional. Secretaria, pues mire, usted lo dice, ya empieza un nuevo grupo poblacional, esta tercera etapa de vacunación. ¿Qué modificaciones, qué cambios han visto en las cifras a raíz de las jornadas anteriores? ¿Cómo va la vacunación? ¿Han cambiado, digamos, los datos con respecto a los infectados y los fallecidos? Claro que sí, la tasa de mortalidad por COVID, comparando el primer pico, el segundo y el tercero, se han visto unos resultados interesantes. Hemos disminuido, comparando estos 3 picos, de 47 por 100.000 habitantes a 34 por 100.000 habitantes, con básicamente una carga de la disminución de la mortalidad en los mayores de 60 años, los cuales, si comparamos, los mayores de 80 años tenían 67 veces más probabilidad de fallecer que una persona de menos de 60 años. Ahora, en el análisis del último mes, esa
ese riesgo de fallecer comparado con la población joven ha disminuido a 21 veces, es decir, ha disminuido 3 veces, ha disminuido a la tercera parte. ¿Esto qué significa? Que si conservamos todas las demás variables estables, este impacto en la disminución de la mortalidad de este grupo, donde ya tenemos una cobertura de vacunación tan alta, puede deberse claramente a la vacunación. ¿Por qué lo digo que puede deberse y no es algo seguro? Por el tipo de análisis. Todavía estamos en análisis descriptivos y para asegurarlo como una evaluación de intervención es necesario desarrollar un modelo de investigación y un protocolo, el cual en este momento se encuentra en diseño. Entonces sí, vemos en el análisis descriptivo unos resultados muy positivos ya en la vacunación en nuestros adultos mayores. En este momento la derivación a UCI también da antes el 37% de los adultos, o sea, de las 100 personas que estaban en UCI, 37% eran adultos mayores. Hoy ese porcentaje ha disminuido al 24%. Ya las otras personas que están en UCI hoy son personas menores de 60 años. ¿Qué quiere decir esto? Que esa probabilidad se ha distribuido en otros grupos poblacionales, grupos que siempre han estado afectados y que ahora se ve claramente que sí tienen también un riesgo de derivar a la UCI y que también se deben de cuidar porque son las personas que están en este momento en hospitalización y en unidades de cuidados intensivos. Y en este momento, secretaria, y en este momento pues el cuidado es de todos también, todos tenemos que, a pesar de la vacunación, eso no significa pues que tenemos que relajar las medidas. Yerlandi Torres, secretaria de Salud de Cali, muchísimas gracias por darnos este panorama de cómo vamos con el plan de vacunación en la ciudad. Bueno, buena noche. Es momento ahora de hacer una actualización informativa con los reporteros de RTVC Noticias. Y presten mucha atención porque la Contraloría de la Nación y el ICBF hace un llamado a los manifestantes a no bloquear las vías en el país, pues son cerca de 400.000 familias que se han visto afectadas porque el alimento de la bienestarina no ha llegado a sus hogares. Las regiones más afectadas son Valle del Cauca y Cauca. Una jornada difícil para el colombiano Egan Bernal en la etapa 17 del Giro de Italia. A pesar de mantenerse como líder de la clasificación general, descontó tiempo importante con el inglés Simon Yates, que logró meterse en el podio del Giro de Italia. El héroe de la jornada, sin duda, Daniel Felipe Martínez, que como buen gregario y compañero de equipo, terminó dándole fuerza al colombiano Egan Bernal. Más información en nuestra emisión central. Es un gusto llevarles todos los días información, pero con profundidad. Gracias por conectarse en De qué se habla a las 7. Ahora los dejamos con nuestra emisión central. Que tengan una feliz noche. Chao.